Sí, señor, sin problema. Dale. ¿Dónde nos quedamos nosotros la clase anterior? Terminamos buscar B y buscar H. Esta es una, Sí, ¿cómo se llama? ese terminamos. Sí. Esta pestaña que dice opcional es una que corresponde a una elaboración de matriz. Si bien casi siempre nosotros tenemos una matriz para poder seleccionar los datos de ahí, puede darse el caso que no tengamos y que tengamos que construir. Entonces, a eso nomás se refiere este ejercicio, en donde la matriz no existe y en función a los datos que me dan las instrucciones tendríamos que estar construyendo. Pero la idea es poder construir en función a esos criterios que nosotros dijimos que se tenían que mantener. Por ejemplo, lo de la primera columna que tenía que estar ordenada de forma ascendente, lo de cada fila tiene relación con su propio dato en las otras columnas, y lo de tener, digamos, el valor buscado coincidente en la primera columna, nada más que eso. Entonces, quiero que leas un poco las instrucciones del punto uno hasta el 5 y que vayas construyendo de acuerdo a lo que vos vayas entendiendo, ¿sí? Um, a ver, es 3, es no sé qué le hice al formato. Mm, Ahí está. ok. 3, 4. Ah, tiene que ser Muy bien. 3.000. Y 10 millones. Ah, acá. Las ventas que están entre 6 millones y 10 millones. 4. Este 4 no sé cómo. Bueno, viste que dice, para el que vende 6 De en 6 a 10. adelante es 4. Entonces, ¿qué pasa con el que vende 5.999.999? ¿Dónde tiene que estar ese? ¿En 3 o en 4? En 3. En 3. Entonces, cuánto tiene que aparecer en 4? Porque el que vende 6 6, mil. muy bien. El que vende 6 tiene Pero si es, pero si vende más de 6 6.500, tiene que estar en 4. Entonces, también. qué valor hay que cargar ahí? 6 millones uno Y o el que 6 vende millones 6, directamente. 6 millones directamente. Es una de las cáscaras de banana. Ese Ujú. 5, 10 millones, uno está bien. Ahora, ese cero, mira un poco el cero, porque ojo que alguien Sí. puede vender 500.000.
Puede vender 400.000 y si puede vender 300.000, puede vender 200.000, puede vender 100.000, puede vender 50.000. O sea, ¿qué valor tendría que estar ahí para que en todo caso sea cero, digamos? Puede vender uno también. Y si es uno, tiene que ser cero también. Entonces, ¿qué valor debe aparecer al lado del cero? Pero menor a 1.999.000. Sí, pero eso te lo dicen como para poder vos estructurar tu escala. Pero si no necesitaban que se ponga el puntaje cero, estaba bien arrancar con 1.000.001. Pero como quiere que le Claro. tenga en cuenta también a todos aquellos que están por debajo de 1.000.000, ¿cómo que dice? Dice 1.000.000, sin embargo, que estén debajo de este monto, es decir, debajo de 1.000.000. Y debajo de 1.000.000 también es 500.000. La pregunta es, si Claro. yo vendo 500.000, de acuerdo a lo que dice ahora mismo la escala en el cero, ¿va a aparecer cero o no va a aparecer nada? Tengo que ponerle otro. Sí, pero ¿cuál? Porque ¿Qué valor? Porque ojo entre. que puede ser cualquier valor Sí. menor a 1.000.000. Y si es Pero con cualquier, ¿eh? pero Acordate, haciendo búsqueda bien. aproximada, por ejemplo, No, 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 no no, no. ningún Mira, valor. atender no es nada diferente, es igualito a los otros nomás. Pero atendé bien. Vos en los otros tenés bien definido qué valor tiene que ser el menor para esa escala. Sí. 1.000.001 es uno en adelante. 3.000.000 uno es dos en adelante. Pero cero, ¿cuánto es en adelante el puntaje cero? Uno. Sí, O sea, o después se le viene cero, el uno. o cero, ¿verdad? Porque puede que alguien no haya venido, sea un vendedor permanente, no haya venido porque está de vacaciones, no vendió nada y va a tener cero. Entonces, si tiene cero, es cero. Si tiene uno, es cero. Y así sucesivamente hasta 1.000.000 Hasta debe ser cero. Por lo tanto, tu puntaje para cero es cero. ¿Se entiende? sí. Entonces, si pones 999 está bien también, pero para todos aquellos que vendieron 999, pero justo hay alguien que vende a menos que eso, debe estar también en el cero, por lo tanto, sería correcto poner cero o uno, ¿verdad? O sea, si nadie puede vender cero, entonces es correcto poner uno. Ahora, pero si justo se puede dar el caso de que alguien venda cero en el sentido de que no sé, yo nomás te puse el ejemplo de vacaciones, pero puede ser que demasiado inútil o demasiada poca venta hubo, que no vendió nada y bueno, y vamos a tener que ponerle cero. Bien, ahí ya está. La pregunta es, ¿qué función voy a usar ahí en puntaje, en la columna C? Y buscar B. Pero aproximada. Muy bien, vamos a Pero meterle, tengo que poner este de mayor o menor. ok. ¿Y ¿Verdad? no está luego de menor a mayor? No, pero para hacer ese aproximado no tiene que ser de mayor a menor. No, de menor a De mayor. menor a No hay mayor. nada de Ah, forma ascendente. Pues la ascendente, ok. pregunta es, ¿tu valor buscado cuál es? Al revés tengo que poner. Eso, ahí sí. Para que me busque. Ahí sí, ahí sí. Sí. Muy bien. Al revés. ¿Por qué no me sale el número? ¿Qué no te sale? No, No me salía. porque es un formato de contabilidad nomás. Y contabilidad del cero, no sé por qué poner rayita en vez de ver cero, nada más que eso. Ok. Bueno, ahí está. ¿Por qué cambia el color de busca del me marca en rojo buscar B? Buena pregunta, porque
tiene formato condicional esa columna. Entonces, cuando yo cargo un dato y los colores cambian, él intenta mostrarte básicamente el color de la regla que está posicionada en esa celda. Ahora mismo probablemente no sale nada a no ser que le hayas borrado el formato condicional o porque directamente no aplica la regla. Entonces ahí, por ejemplo, muestra cuál es la regla y ese rojo era el que vos veías, ¿sí? Entonces a lo mejor era porque Ah, ya ok. aplicaba en el momento que vos escribiste, ¿sí? Pero entra un poco a mirar porque dice valor de la celda IC, no sé si decía IC o sí, IC 35. Dale un poco un clic en la flechita arriba, el que está al lado, ahí te marca qué celda es. Justo en esa celda nomás no hay nada, ¿sí? Entonces, es una regla que está ahí, pero que si querés usar vas a tener que corregir, si no querés usar vas a tener que borrar nomás. En realidad yo no te pido usar ahora mismo una regla, sí, porque Claro. básicamente sí podés, entonces a lo mejor era algo de esos valores que estaban ahí nomás. Yo no sé si en algún momento le insertaste filas, cosas así, por eso a lo mejor pudo haber variado, pero fuera de eso, nada, vos manejaslo bien formato condicional, así es que no hay ningún problema. Sí, Pero contestando directamente a tu pregunta, era por eso, era por eso. por el formato condicional que puede tener una celda antes de un valor y él intenta ya mostrarte, digamos, el formato en ese formato de regla. Bien, listo. Acá ya está visible. La idea es poder controlar uno a uno, por lo menos uno de cada puntaje, si corresponde para poder decir si esto está bien, ¿verdad? Todos los números sí, pero cero es lo que no cuento. Y ponerle un poco a propósito un cero a cualquier vendedor ahí. Ahí Ahí está. está. Perfecto. Bueno, el Nice. cero sí te marca en rojo y los otros no, ¿verdad? No, no importa. Estamos listos. Bien, hasta aquí lo que tenía que ver con buscar B y buscar H. Yo no sé si hay algo más de repente. Yo ya te llegué a mostrar ese tema de, en vez de la referencia absoluta, ponerle, por ejemplo, nombre del lenguaje natural a la matriz para usar el nombre del lenguaje natural dentro de tu función buscar B. Sí, Se llama, ese vimos la clase pasada, ok. Y que también había luego uno demostré, que eh, estaba ya hecho. y también demostré uno que seleccionaba toda la columna o toda la fila y no Sí, ese también solamente, vimos que ese sí. también mismo, ¿verdad? Bueno, y esas son todas Que las era, por opciones. ejemplo, H, dos puntos H. Así. Eso, entonces esas son todas las opciones en realidad, las variantes que hay cuando uno usa una función de búsqueda, sea buscar B, buscar H o consulta B, consulta H, para poder seleccionar los datos correctamente. Ahí lo que hay que recordar bien nomás es el tema del aproximado, que el aproximado sí o sí tiene que tener la primera columna ordenada de forma ascendente y si es exacto no hace falta ordenar. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando uno tiene una búsqueda exacta, no tener repetidos, porque si hay repetidos, él no Sí, busca los repetidos, solamente se queda con el primero que el aparezca de primer arriba a valor abajo, completo. nada más que eso, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora arranquemos con funciones lógicas. Vos me contaste que usás, de hecho, que en tus esos Sí, cálculos que estabas haciendo usabas funciones lógicas, ¿sí? Bien, acá entonces quiero que vayas haciendo uno a uno. Cuando no entiendas algo, pregúntame nomás, no hay problema. Voy a manejar luego el concepto, así es que, sí, la edad de cada una de las personas, de mi igual a 18. Y este es mayor o igual. El primer punto no me pide que le mande algún que quiere que le ponga si es mayor o igual a 18. el 2, el punto 2. En, ah, uy, 10 puntos se fue otro lado. Bien, Pero ¿por qué no me...?
No me da mi falso Creo, ya. creo que tenés dos comillas dobles. Ah, 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 Ese ah. o sea, no Ahí sé si está. ese es el error. Sí, eso era. Pero Después ¿por qué, tenés, profe? después tenés un ¿En qué influye que hay una comilla de más? punto y coma. Para mí que no hay una punto y coma. Ah, ahí Sí, ya punto y pasó. coma es. Sí, Ahí pero ya hace rato pasó. tenía las dos comillas y me tomabas todo junto. Porque a lo Por- mejor esa otra comilla extra toma como si fuese texto lo que sigue después, que es punto Ah, y coma, ¿entendés? Y no como si fuese otro argumento, porque encontró nomás la comilla, el punto y coma entre dos comillas, por eso nomás entendió que era un texto y no que era un la comilla. separador de argumentos. Eso nomás pudo haber Ok. pasado. Esperemos que te profe. Dale. ¿Qué cosa? Y él está luego ahí, don Giovanni. Y no, lo canceló. Larisa no entró. Está esperando, entra esperando. Y cuando ya entre, mande. Porque él está ahí, no, no canceló nada. Profe, Sí, sí, discúlpame. no, por favor, sin Bueno, problema. este ya está. Listo, ya está menor de edad, ya está mayor de edad. Pasemos nomás. Vayamos nomás avanzando, porque para vos va a ser facilongo este, pero la idea es llegar hasta lo más complicado, ¿sí? Sí, a ver, de una empresa de menor igual 45. Entonces, viste que cuando ya tiene formato condicional, él te Sí, muestra ya en ese formato. Ese todo lo formato que es es texto parece que... todo lo que es texto ya cambia. Claro, porque él pues intenta mostrarte en color el contorno de la celda que vos estás seleccionando cuando una fórmula. Siempre que él encuentra un es igual al principio de la escritura, él sabe Claro, que una referencia de celda debe colorear. Por eso el azul, por ejemplo, es diferente a todo lo que estás escribiendo. Hasta que escriba otra vez seguramente una referencia de celda donde va a salir otra vez en otro color, pero el resto de la información ya sale con el color de la regla si es que está aplicado. Si no hay ninguna regla, evidentemente va a salir todo en negro, ¿verdad? O el color de sí. fuente que vos estés cargando en ese momento en la planilla, ¿verdad? Típicamente nomás en negro. Excelente. Y el formato ya estaba luego El puesto. formato ya está luego puesto, o sea, se entiende nomás que cada una de las reglas uno debe construir en formato condicional y Sí. dependiendo de lo que diga. Lo que sí, para el formato condicional, Es las seleccionar. recomendaciones son nada más el tema de, por ejemplo, los caracteres deben coincidir, o sea, si hay un punto, si hay un espacio, si hay un acento, deben ser iguales los datos que estamos buscando resaltar. Un solo carácter de diferencia y ya no se va a resaltar. Eso podría ser, digamos, una cuestión de error. Otra cuestión de Sí. error puede ser en la visualización. O sea, tal vez vos en tu planilla estás viendo bien los colores, pero en otro, no sé, en una presentación de repente suele darse el caso en donde no se lee nada, por ejemplo. Entonces habrá que combinar siempre aquellos colores oscuros con los claros para tratar de hacer ese contraste que visualice Contraste. correctamente la información, ¿verdad? Nada más que eso. Acá este naranja, por ejemplo, no se ve bien. No se ve nada y telo. Entonces, a lo mejor hay que oscurecer un poco más o ponerle un fondo oscuro al naranja para que eso se pueda leer. Para No sé, que se... cosas así, Ok. ¿verdad? Bien, seguí nomás, seguí nomás. Profe, ¿cuántos años trabajaste en Inverfin? Y yo estuve ahí de los años, ya no me acuerdo exacto de qué año a qué año, pero casi 5 creo que fueron. 4 y algo. A ver, un poco. Yo entré en junio y salí, no, al revés. Yo entré en, vamos, me acuerdo cuándo lo que entré. Ponerle que fue de junio a junio, algo así fue. 4 años seguro, pero estuve cerca de los 5 años. Ponerle que habrá sido 4 años,
7 meses o 4 años, 3 meses, algo así era. Pero voy a averiguar un poco bien para, ya que me consultaste. Vos sabés que un compañero, cuando yo entré recién en Inverfin, un compañero que tampoco ya no está más, pero era gerente regional. No sé si le llegaste a conocer a Augusto Yoyot. Augusto Yoyot era No, un no. gerente regional. Cuando eso, ¿verdad? O sea, había gerencia de área, gerencia de cobranza, gerencia de, ¿qué era lo otro? De productos. Ahora me imagino que todavía hay gerente de productos, hay gerente regional, gerente de cobranza, lo que parece que ya no hay más, ¿verdad? Algo, o Sí gerente hay. de área, lo que parece que no hay más, algo así, ¿verdad? Ahora hay una gerente de ventas y un gerente de cobranza. Uno solo, para todos. Ok, Y, entonces, ¿qué era que te iba a decir? Ah, y él era un gerente regional. Él agarraba toda la zona de los Luques, creo que abarcaba a ver, un poco, Nanagua. En Nanagua pues, tiene todavía usted sucursal. sí, hay tres sucursales. Nanagua, después agarraba, me parece que llegaba a Areguá, Roque Alonso, me parece que eran los Luques. Y no me acuerdo que otros más. Lo que sí que, bueno, esa era su región y el tipo era un monstruo, o sea, siempre estaba así en altos números, ¿verdad? No sé, algunos dicen que no eran por su gestión, algunos decían que eran los jefes de sucursales, que controlaban bien sus sucursales, etcétera, etcétera. Pero el tipo la movía, el tipo no dormía prácticamente, ¿verdad? Estaba ahí por sus sucursales, trataba de salir primero siempre y lograba, ¿verdad? Siempre estaba así entre los más altos. Bueno, lo que sí que él me dijo, mira, Humber, que 5 años es lo que yo considero que es un tiempo en donde uno se queda sin problema en una empresa, pues después de 5 años ya parece que todo empieza a decaer, me decía él, ¿verdad? Fíjate nomás, yo no sé cuánto tiempo vos vas a estar acá, pero yo creo que 5 años es lo El óptimo, decía él, ¿verdad? Y vos sabés que dicho y hecho, yo creo que me quedé cerca de 5 años, él clavado 5 años, y otros compañeros más, así que salieron para hacer, digamos, sus propios negocios, se fueron a trabajar en otro lado, también, el mismo ciclo normalmente. No digo que no haya gente que se quede más, que no cumpla con ese ciclo, pero nada, me acuerdo nomás de él cuando decía, él, ¿qué salió a hacer él? Él se fue a hacer más o menos lo mismo que Inverfin, su negocio se llama Electromax, está en Luque y creo que Ah, tiene 4 sucursales, o al menos y hasta le el va año bien. pasado. Le va bien, muy bien, tiene un Rempel y el tipo, ¿verdad? Qué bueno. En el sentido de que hizo crecer su negocio, digo, ¿verdad? No, no es lo que Claro. Inverfin ahora, ¿verdad? Pero está en el Así camino porque empezó. son unos años, ¿verdad? Claro. Así como empezó Don Rempel, ¿verdad? Profe, un ratito te voy a pedir que me esperes, ¿sí? Te espero, sin problema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lidia, Nidia. ¿De dónde venís? Bueno. Hola Nidia, ¿qué tal? Vienen junto a ti. Sí, de News. Sí, 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 sí. Gracias. Chao, chao. En un momento, señor. Profe, Sí, mira, me quedé acá en CI. Sé que el I tiene que entrar al lado del sí, ¿verdad? muy bien, Pero, pero ese paréntesis que pusiste después del sí, es decir, ahí tiene que haber un paréntesis nomás. Eso es lo que hay que hay que manejar sacar. para poder estructurar correctamente una función. Primero, la función sí debe tener un par de paréntesis, pero dentro de la función sí debe escribirse el i. Luego del i también tiene que tener un par de paréntesis, pero el i lo que hace es que se inserten varias pruebas lógicas dentro, hasta 255 por separado, pero tienen que estar separadas por un punto y coma, que son los separadores de los argumentos. Entonces, eso es lo que no hay que confundir, que la parte del i, cuando se ingresa, normalmente al menos en estos ejercicios, es para la prueba lógica, por lo tanto deben quedar cerrados ya en su paréntesis antes del primer punto y coma para pasar al segundo argumento del sí, que es valor sí verdadero. Entonces, ahí por ejemplo, B10 es menor que 42, comprendido entre 18 y 42. O sea, ahí tendría que ser menor o igual, muy bien. Y después debería venir un punto y coma que es para separar y enganchar
la otra prueba lógica, así que volverá a ser sobre B10, es decir, B10 se repite, para cada comprobación se repite eso, y ahí Es es con mayor o respecto igual a a mayor o 18. igual a 18, perfecto. Entonces, indistintamente pudiste haber hecho primero el mayor o igual al 18 y después el menor o igual al 42, o así como expresaste, primero el 42 y después el 18, sin problema. No influye eso, No, profe. no, no, para nada, para nada. Seleccionado, no seleccionado. Y ahí se debe cerrar el paréntesis. Entonces, lo que hay que atender bien nomás cuando uno empieza a esto se le llama anidar funciones o integrar funciones, es atender los paréntesis 24. que pone, ¿sí? Siempre Sí. controlar el tema de los pares, a ver si no quedó suelto algún paréntesis, suele darse el caso de cuando nos confunde un poco, porque o estamos haciendo otra cosa junto con la formulación, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente encontramos que pusimos de más un paréntesis o pusimos bien, pero pusimos en un lugar que no correspondía. Puede darse también que pusimos bien el paréntesis, pero lo que pusimos mal fueron los separadores de argumentos. Entonces puede darse el caso en donde yo le cargue más separadores de argumentos de los que puede, digamos, Era requerido. tener. Exactamente. O sea, esas cuestiones suelen dar error. Y casi siempre el error es un mensaje de advertencia que en general te indica cuál puede ser el error, pero nunca te dice exactamente cuál es el error. Entonces vos sí o sí tenés que volver a revisar uno a uno, paso por paso, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, excelente. Siguiente. Esto es lo mismo. Sí. Igualito, igualito. Así. Y. Muy bien. Yo suelo ver, por ejemplo, que las personas suelen hacer así. Cuando empiezan su sí, ya le ponen el primer y el segundo paréntesis. Y entran adentro a escribir los argumentos. Y cuando insertan otra función, ya le ponen los dos paréntesis. O sea, yo te explico nomás cómo suele ser, digamos, la Van a venir lógica a recibir. Digo para lo la alguno. gente que suele, digamos, construir su... Específicamente te hablo de los programadores, ¿sí? Los programadores, Ellos ya saben. yo no sé si es luego una técnica de construcción de códigos, el que se enseña luego creo que de esa forma, pero para aquel más ducho, es decir, el que conoce, digamos, en la posición exacta donde tienen que estar los paréntesis o los puntos y comas, va construyendo por el camino, digamos, ¿verdad? Yo creo que una forma de confundir menos en el momento de la construcción, creo que, ¿verdad? Pero nada, es simplemente un comentario. Claro. A mí sobre la marcha me parece que es mejor. Espectacular. Acá me pasó algo. No, y faltó el paréntesis, el último nomás. Eso era, listo. Seguimos. Hola, llegó el bocadito. Ah, Oye, me llamo Mario. ¿en serio, bro? Mira un Sí. poco. Bueno, yo no le tengo, él no tiene los Facebook, o sí tiene. Yo por No Facebook nomás sé. le suelo felicitar a los compañeros de Inverfin, porque ya no tengo, pues, evidente. Antes era todo más fácil con los corporativos y con los... Siguen teniendo corporativos la gente que sale afuera, ¿verdad? Sí, todos tenemos. Yo también tengo. De qué, pio? ¿De personal o de tío? Digo, siempre Tío, tío, digo. tío, tío. Ah, espectacular. Bueno. Si el personal no está iniciado, doctor. Este ya es con O. Este ya es Y con acá al O. lado le Lo pongo el único O. que cambia es en vez de I, O, nada más. Un ratito, profe. Dale, dale. Profe. Sí. Bueno. Entonces, lo único que Más. cambia nomás es en vez de la I, la O, y todo lo demás sigue siendo igual, solo que va a tener que depender de qué es lo que uno quiere comprobar, digamos, ¿verdad? Eh, y acá le tengo que poner con comillas. Correcto. O con comillas si querés escribir, o con la celda, señalando la celda, pero con referencia absoluta si querés también Ah, señalar, ¿verdad? Entonces ya por depende eso de está cómo ahí. quieras hacer. Muchas gracias. A usted se lo dejamos nosotros. Sí. Esa es Sonia.
Sonia, Mándale saludo a Sonia y decirle que de mi parte le mande saludo a don Mario, si por ahí le encontrás. bueno, le Ustedes voy a están en el decir. mismo piso, luego seguramente, ¿verdad? Sí, compartíamos la oficina antes Mm, y después la pandemia nos Se distanciamos. separó. Y sí, ¿a quién no le Sí, habrá separado la pandemia? O sea, qué pucha. así es. Mm, Che, ya que estamos, quiero averiguar un poco. Ustedes pues no tienen ese aire acondicionado que es con wifi, por si acaso. sí, Woodweather tenemos. Era Sorena. En serio, porque tienen. ¿Y cuánto pues sale? Jaina, yo te pregunto a vos precio como si fuera vos una vendedora, ¿verdad? Pero no, vos sabés que estoy buscando ni ese aire, pero nunca me acordé de Inverfin. Agarré y busqué por todos lados, menos por Inverfin. Por eso, Y nuevito es. sí, Vino recién. Te voy a pasar después el precio por acá. tranqui, tranqui, tranqui. Eh, bueno, Ahí está. aquí Entonces, está. el O con respecto al I, lo único que hace nomás es que incluye a todas las opciones siempre que ocurran, digamos, ¿verdad? Y el I excluye porque todas las condiciones deben ocurrir para que aparezca la respuesta como verdadero. Y si uno de ellos nomás no ocurre, entonces es considerado como falso. Por lo tanto, esa es la diferencia con respecto al O. Y esta es una práctica nomás, ¿verdad? El mismo paso. Sí, o. Este es igual a. Ah, claro. Uy, uy, uy. Muy bien. Hola, profe. Yo te escucho. Ahí se congeló un Sí, ratito. mi Ahora cable. apareció otra vez. Mi cable de red móvil. Ah, bueno. Ya estamos entonces. Ahí está. Mira que yo cambié toda fibra óptica de personal y nada para poder tener nuestra clase que No hay más clases. no haya. Personal es mejor, profe. Y vos Yo tengo sabés personal. que ahora sí estoy comprobando, ¿verdad? Porque tío, era. Qué pucha ya. Se Lastimosamente, durmieron años, esos laborales. años estuve contigo. Aunque los otros eran mejores, igual nomás me quedaba, pero ahora ya no pude más soportar y ya le cambié. Y súper bien hasta ahora, la verdad que no me arrepiento. Bueno. Bueno, acá empieza, digamos, vos. Profe, aguárdame un Sí, ratito. tranqui, tranqui. Ah, no. Ya le recibieron. Bueno, me estabas diciendo, profe. Sí, lo Función que te 5 estaba diciendo fórmula. nomás es que ahora incluimos fórmula en vez de funciones, entonces ahí es donde vamos a trabajar un poco más el pienso nomás, ¿verdad? O sea, si uno ya está acostumbrado a hacer este tipo de funciones, facilongo va a ser. Ahora, si es la primera vez, lo que tenemos que tener en cuenta nomás es que los datos pueden estar o no en la planilla y si están versus si no están, la idea es que al estar, al seleccionar y al referenciar para copiar, esto hace que se automatice bastante una planilla, ¿sí? Ahora, cuando no está cargado en la planilla y yo tengo que cargar manualmente, también me da el resultado correcto, pero la idea es que en el momento que cambien esos importes o los porcentajes, yo voy a tener que volver a rehacer la fórmula o al menos reemplazar los datos que cambiaron en la fórmula para que eso vuelva a tener una actualización, por llamarla de alguna forma. Sin embargo, si los datos están en planilla, yo simplemente cambio las celdas con esos valores y la información muestra resultados cambiados automáticamente. Nada más que ese concepto es el que quiero transmitirte. Quiero que intentes hacer ahora porque tiene que ver con respecto a que supere o no el monto base para tener una comisión mayor o inferior en función a lo que te pide, ¿sí? Y vamos a usar dos columnas, profe, o en una misma fórmula vamos a hacer todo. No, en una sola nomás, en una sola nomás. Vamos por partes, ¿sí? Primero siempre la prueba lógica. Acá ya no hay función o ni función y, es solo una sola prueba lógica. Muy bien, muy bien.
Dice 12%. O sea, Ok. le pongo 12% o le multiplico nomás ya. Mejor multiplicar ya, porque si yo ya tengo visible y la columna dice comisiones, entonces sería bueno que yo ya tenga el importe de comisiones que le corresponde al vendedor y no solo su porcentaje, digamos, porque los porcentajes ya están establecidos por fuera y la idea es tener ya el cálculo hecho, digamos, ¿verdad? Eso, muy bien, excelente. Este, Excelente. está bien, profe. Súper bien. Lo de los paréntesis, Pero me falta algo. lo de Ay, los siempre me olvido paréntesis de es eso. optativo, ¿sí? O sea, ¿por qué digo optativo? Porque si a vos te ayuda a poder aclarar mejor la idea o de las operaciones, metele. Ahora, si no querés usar, también hubiese estado bien, digamos, porque el hecho de no ponerle los paréntesis no iba a No cambiar afecta. absolutamente nada en la operación porque tenés que entender que lo que está entre punto y coma está como individual para cada caso, ¿sí? Entonces, sin paréntesis Profe, y si sí hay va a una andar bien. división, si hay Si una hay una división entre los división, argumentos igual. nosotros llegamos a hacer el tema de fórmulas, ¿verdad? Sí, pero Eh, ahora mismo no me No, acuerdo no, bien. no, tranquila. Lo que te quiero preguntar nomás es en función a eso. ¿Por qué? Porque ahí yo normalmente hablo de la prioridad del cálculo matemático en Excel. Viste que hay una prioridad que se maneja si no usamos paréntesis. Si no usamos paréntesis, él va a darle prioridad primero a la división, después a la multiplicación, luego a la suma y último a la resta. Entonces, dependiendo de todas las operaciones juntas que vos pongas, él va a desarrollar o va a resolver con esa secuencia las operaciones. Ahora, si vos le pones paréntesis para el efecto de que rompa esa secuencia y que desarrolle primero lo que vos tenés en el paréntesis, ahí es donde vos le decís con el paréntesis que esa es la prioridad en el cálculo y después va a desarrollar todo lo demás. Entonces, si Sí, uno de estos ponga cálculos. los paréntesis, no importa qué operación sea, o suma, resta, multiplicación o división, él va a desarrollar primero esa operación, después va a salir del paréntesis y va a volver. Si no encuentra más ni un paréntesis, entonces él ya vuelve a buscar. Primero busca la división, si no encuentra, resuelve la multiplicación, si no hay multiplicación, resuelve la suma, y si no hay suma, resuelve la resta. Y una vez que resolvió todo, ahí te va a dar, digamos, esa información. Entonces, lo de los paréntesis, si vas a hacer una sola operación, no hace falta poner. Ahora, si va a haber una combinación de dos, ahí ya va a depender. Si y eso es importante saber, ¿verdad? Porque vamos a suponer nomás que vos querés hacer primero entre dos valores una división y después querés hacer una suma. No hace falta ponerle paréntesis porque él iba a resolverlo primero la división y De después. esa forma. Pero si vos querías hacer primero una suma y después la división, ahí lo que iba a haber problema. ¿Por qué? Porque él, no importa que vos le escribiste primero la suma y después la división, él va a resolver primero la división y después recién va a hacer la suma. Y puede no darte el resultado que vos estás buscando. Entonces ahí es donde sí o sí es correcto el uso del paréntesis en la suma para que primero haga la suma y luego de ese resultado divida, por ejemplo. En ese caso sí es correcto usar primero el paréntesis y por fuera la división. Por eso digo nomás que va a depender qué operación querés resolver primero. Si normalmente pues no manejamos nosotros ese tema de qué es lo que hace de forma automática Excel. Entonces automáticamente le ponemos nomás ya paréntesis, pero ese paréntesis es para darle a entender qué es lo que quiero resolver primero. Nada más que eso, ¿sí? Ok. Bueno, perfecto. Bueno. Ahí ya estamos. Siguiente. Bueno, en el siguiente es básicamente una, ¿cómo se llama eso? Una anidación de varias funciones sí al mismo tiempo. Yo inclusive ya no suelo ni mostrar a veces en las clases, porque casi siempre estamos ajustados de tiempo, pero en este caso sería Sí. bueno poder ver que no es solamente que con y yo puedo tener la posibilidad de más respuestas, sino también con sí. Entonces acá él me pide que yo inserte varios sí como hayan datos que comprobar. En este caso, a propósito, nomás hay tres datos que comprobar, es decir, si es igual a uno, si es igual a 2, si es igual a 3. Y para cada caso vamos a tener que cargar un sí, en donde en la prueba lógica vamos a controlar
cada valor con respecto a esos tres. Entonces, en el primero controlamos con respecto al uno. Quiero saber si el dato es igual a uno. Y si es, ya le pongo la respuesta verdadera que ya está lo ahí en el número, ¿sí? Va a ser malo. Uy, uy. No sé qué tal. No, 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 ahí, malo, comilla doble, punto y coma, Y ahí. le pongo Y otro sí. ahí el otro sí, muy bien. Para hacer la segunda prueba lógica, que en este caso es con respecto al otro valor, muy bien, así mismo. Y si es, entonces ya le pongo la respuesta del segundo. Y por último, la tercera vez que inserto sí. Y ahí nomás es donde cuando terminemos este tercer sí, habrá que ver los paréntesis que cargué de entrada, es decir, de apertura para poder cerrar en la misma cantidad también los paréntesis. Eso era. Y acá ya le pongo, le cierro nomás ya, ¿verdad? Bueno, ahí por ejemplo hay una cuestión. Si vos le cerrás nomás ya y después hay un valor diferente a uno 2 y 3, ¿el qué va a arrojar? Eso fue lo que ocurrió la otra vez en tu, ese que me pediste ayuda, Ah, ¿verdad? sí, sí, Que sí. nosotros no le pusimos nada, entonces él asume ya algo, ¿sí? En ese caso, él va a asumir, en este caso, ahí está, eso era, ahí está, fantástico. Y Dos este falso paréntesis ya es para más, todos, profe. perdón, ese falso ya es para Esa todos. respuesta es para todos. Ya es para todos porque no hay otro sí, un cuarto sí, por ejemplo, no hay. Entonces siempre en el último sí con que le ponga ya se van a responder todas las A respuestas. todos Entonces estos. puedes probar que uno 2 y 3 van a tener sus propias respuestas, pero cualquier otro valor que le cargue en cualquiera de los datos me va a dar el vacío. Y eso es para valores, para texto, para fecha, para alfanumérico, para toditos los posibles valores que yo pueda cargar en una celda tendría que darme vacío. Sí. ¿Entendés? Bueno, y ahí con eso estamos básicamente con respecto a eso. O algún dato diferente que yo quiera que me aparezca para resaltar todavía más, digamos. No sé, en vez de ponerle vacío que diga error o que diga dato no válido y puedo acompañarle con un, ¿cómo se llama eso? Con un formato condicional que resalte la celda en rojo, qué sé yo, fondo rojo, letra blanca o letra roja, fondo amarillo, qué sé yo. Eso ya depende un poco de cómo quiero hacer visualizar los datos en mi planilla nada más, ¿verdad? Bien, Sí. listo el 8, pasemos al 9. El 9, Bueno, ok. acá es igualito al otro, al que ya hiciste, pero acá el desafío es ponerle formato condicional del color que tienen los porcentajes, es decir, el 10% tiene color celeste y amarillo, ¿verdad? Y el porcentaje 2 tiene un color verde Ya con luego. azul. En esos Ok. colores, Voy a mostrarle su formato entonces, profe. eso, Porque ya tiene formato, la actual ya tiene formato por eso. Ah, no, no tiene este. No tiene este. no tiene. Entonces, aparte de hacer una cosa es la función y otra cosa es el formato condicional, que normalmente ahí la gente también suele confundirse un poco, ¿verdad? Porque la prueba lógica y lo de falso y lo de verdadero es para sí y lo de un color y otro color ya es en formato condicional. Entonces, hay veces que cuando yo muestro esto, la gente quiere decir ya, y bueno, ¿en qué momento yo le pongo en azul dentro de la función? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. Una cosa con la otra. Sí. Oro, Muy bien. este. Como es core, entonces a esto no le hace falta su paréntesis. No hace falta, no hace falta. Bueno. Un momento, profe. Sí, cómo no. Profe, Sí, acá, aparte en otra columna le veo los porcentajes. sí, sería bueno que vos tengas forma siempre de controlar, a ver si el cálculo está bien hecho.
porque a veces nos encontramos con que, no sé, estuvimos pensando en otra cosa, hicimos un porcentaje diferente, por ejemplo, podría darse. Entonces la idea es poder, Porque, ¿cómo voy a saber en el formato condicional? y eso justamente es lo que quiero mostrarte, a eso es lo que me refería, Ujú. que esta parte ya es un poco más complicada porque tenemos que pensar un poquitito más, ¿no? En este caso quiero que tengas en cuenta lo siguiente, mira que tu primer y segundo valor nomás aparecen en tu columna y el tercer valor ya es todo cero. Entonces quiere decir que Sí, algo también pasó ahí que todavía no está correcto. Revisamos la fórmula otra vez para ver qué pudo haber ocurrido. Ese está bien. Ese es lo que el F9 se quedó solo en una celda. Ese hay que mantenerle fijo ahí para que no corra. cierto, Ese no le faltó. han seguido. Faltó ese, faltó el B9, faltó el F10. F10, todito luego. Eso era. Ahora sí tiene que correr correctamente. Al hacerle la modificación al doble clic, sí tiene que llevar todos los Sí, valores. Ahora sí. Bueno, y ahora lo que yo digo es una cosa. Yo puedo corroborar ahí al lado, puedo hacerle una fórmula. Y tu fórmula puede ser 71.600 dividido 3.580.000 y te va a salir sí. tanto por uno el porcentaje, Y ¿verdad? después le Y pago. después le arrastras y va a salir el porcentaje. Pero, ¿cómo hago visual eso? Entonces, no tengo en cuenta a la celda que no calculo, sino a la celda donde sí tengo el cálculo de las comisiones. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Acordate que tu monto base es 5 millones. Y si tu monto base es Sí, 5 millones, el 10% es el porcentaje más alto para aquel que venda 5 millones. Eso quiere decir que el 10% de 5 millones es un valor. Y ese valor es el que voy a tener en cuenta como parámetro para cambiar de un color al otro color en la celda de la columna comisiones. Entonces, selecciona todos los valores de comisiones un ratito y ahí vas a aplicar tu regla. Entonces, tu primera regla va a tener el mismo color que tiene el fondo del porcentaje 10, que es el fondo celeste con la letra amarilla, pero va a tener sí. en cuenta ese importe que te estaba diciendo del 10% sobre los 5 millones, ¿sí? Entonces, para el 10% va a tener que ser mayor o igual, puede ser mayor que también, no hay problema con eso, Porque mayor es que, igual porque es igual, va a ser para un valor igual, pero en solamente un solo realidad, valor. pero dale nomás es mayor que, y por ejemplo, vos puedes ponerle un valor mayor a, vamos a ver qué fórmula le ponemos. Suponer nomás que la información es mayor o igual. Vamos a suponer, aunque sea mayor que. ¿Cuál Ujú. iba a ser tu fórmula? O directamente el resultado. De tu monto base el 10%, ¿cuánto te queda? ¿Cómo, profe? De tu monto base el 10%. ¿Cuánto es? El 10% de 5 millones y 500. Muy bien. Entonces, sobre 500 vos vas a hacer. Pero ojo que tu regla es mayor que. Y puede que alguien Ajá. venda 5 millones y tenga 500.000. Entonces, para vos va a ser mayor. Eso, fantástico. Ahí está. Pero le vas a poner el color que te piden. En este caso, Sí, el sí, fondo sí. celeste, letra amarilla, relleno. Ahí. Relleno. No sé vos cuál turquesa usaron. Ese. Y la fuente amarillo, amarillo. Amarillo. Ese. Muy Y yo bien. tu fórmula. Muy Está bien. bueno, negrito. Aceptar. Ese ya está. Y ahora la otra regla más o menos, la misma secuencia, solamente que te vas para el otro lado, es decir, para el Es menor. bueno. Así mismo. Y Y también puede acá, ser sobre el mismo valor. En este caso es sobre menor que, y ahí puedes asumir otra vez 500.000, porque menor que 500.000 tiene que ser, digamos, el otro formato, porque tuvo que haberse calculado a un porcentaje inferior, que tuvo que arrojar un valor inferior a 500.000. Entonces el fondo debe ser verde y la letra debe ser azul. El azul que quiera. Ahí ya estamos. Aceptar. Y ya debe verse de esa forma. sí. Excelente. Vamos a dejar en este 9 por hoy. Sí, Y profe, excelente. yo mañana tengo nomás, ayer nomás empecé, pero son 8 clases nomás las que tengo, lunes, miércoles y Sí, viernes en ese horario que te dije, 3:30 a 6.
pero termina pronto. Así es que cuando podamos, otra vez le metemos, si por ahí no podemos, martes y jueves para Y recuperar jueves. miércoles, ¿te parece? Para Bueno, recuperar esta casa no, profe, te decía. sí, 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 no por eso. Si es por ahí tenemos este inconveniente otra vez que tuvimos hoy, Sí, entonces, bueno, liquidamos hasta acá y continuamos nosotros el jueves. ¿Estamos? el jueves, profe. Muchísimas Dale. gracias.